Hola muchachos, vamos a ver de qué trata o de qué va la práctica 4, eficiencia de paneles solares fotovoltaicos. Fíjense aquí otra vez, les voy a pasar esto, digamos, despacio para que lo alcancen a visualizar y por si alguien tiene problemas, pues después vean más o menos de qué trataba. Aquí me dice por lo menos aquí que debo seleccionar tres videos para hallar la eficiencia de los paneles, pero fíjense que el primer video, por ejemplo, es una demostración y los tres videos a los que se refiere están aquí. ¿Listo? Son este otro. Aquí ustedes le dan change y aquí seleccionan tres de estos videos, no es más. Bueno, voy a seguir pasando por acá la práctica que igual pues va a ser de utilidad que ustedes conozcan cómo se miraba esto por si a alguien se le cierra. Y conclusiones, ¿listo? Listo. Ahora sí, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Listo. Entonces, a grandes rasgos, lo que tenemos es un panel solar en el experimento, o es lo que van a ver. Ahora, ¿cómo produce digamos, la corriente eléctrica? Bueno, es un poco más técnico, tal vez ni siquiera lo necesiten, entonces yo les voy a dejar un video, pero a grandes rasgos, lo que está pasando es que, pues nada, está incidiendo luz sobre un material. Claro, a este material hay que darle algo que se llama dopar, o dopamiento más bien, hay que doparlo. Y cuando se lo dopa, lo que empieza a pasar es que si se lo dopa con electrones, el efecto fotoeléctrico se encargará de dar energía a sus electrones. Por acá hay un material de otro tipo, algo que se llama bueno, está dopado con huecos. Y lo que pasa es que pues esta se encargaría de mantener esta región, digamos, neutra. Pero cuando ustedes le dan luz, pues estos electrones se salen de sus huecos y lo que va a pasar es que pues esta región usualmente tiende a quedar vacía, o por aquí es donde se empiezan a generar más bien los electrones y los huecos por esta región. Y cuando ustedes le dan digamos, esta cantidad de energía, lo que empieza a pasar es que por acá se empiezan a concentrar electrones y por acá los huecos. Y eso pues me da origen a un campo eléctrico. Entonces un campo eléctrico en esta dirección. Claro, ahora sí, si ustedes por ejemplo tienen un campo eléctrico, esto lo pueden ver como si fuese una batería, ¿no? Y si le conectan cables por acá, pues seguramente habrá una circulación de corriente. Claro, hay que aprovecharse de ese cable y pues lo que uno hace para pues aprovechar todo ese movimiento de electrones que uno tiene es conectarle una carga como un bombillo o una resistencia y así uno puede aprovechar toda esa cantidad de corriente. Listo, entonces eso es a grandes rasgos cómo funciona una celda fotovoltaica. Les voy a dejar un video explicando mejor el tema. Hay un video, pues no mío, es de otra persona, lo explica bastante bien, así que los invitaría a verlo. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa nos interesa? Vamos a medir algo que se llama eficiencia. La eficiencia no es más que un numerito que nos va a decir cuánta de la potencia se aprovechó, o bueno, la potencia incidente sobre la celda se convirtió en energía eléctrica, ¿sí? O sea, cuánta potencia llegó al bombillito, por ejemplo, que usted conectó. Ahora, fíjense en esta ETA, esta es básicamente la eficiencia. Por aquí tienen algo que es PM. PM es la potencia aprovechada por la carga eléctrica, es decir, PM, si ustedes ponen una resistencia en vez de un bombillito, pues se calcularía como B por I, ¿listo? Voltaje por corriente. Entonces, ¿cuál sería el voltaje pues que experimenta o la caída de tensión que experimenta en la resistencia? Y la I sería la corriente que circula por esa resistencia. ¿Qué otra cosa tienen por acá? Pues tienen la potencia del panel, bueno, la potencia solar, la potencia incidente sobre el panel. Fíjense que pues el sol como tal está incidiendo radiación. Toda esa radiación no se convierte en potencia o en energía para iluminar el bombillo. Y en últimas, ustedes, pues digamos que esta rata le va a decir qué tanto de esa potencia, que fíjense que como es mayor, esto va a ser menor que uno, por lo menos toda esta parte de aquí, ¿sí? Por lo menos toda esta parte de aquí es menor que uno, y cuando se multiplican por 100 da un porcentaje, y que es la eficiencia del panel solar.
La potencia solar se calcularía entonces como la intensidad de radiación multiplicado por el área. Ahora, experimentalmente, ¿yo cómo obtengo estas cantidades? ¿Cómo puedo medir la potencia solar? Bueno, resulta que la intensidad de radiación se puede medir con algo que se llama pirómetro, y el área pues uno agarra una regla y ya, ¿cierto? Agarro una regla y puedo medir el área del panel solar. Y cuando multiplico ambas cantidades me da la potencia del panel solar. En la guía está simbolizada con una I y una A. ¿Por qué la pongo en verde la I? Porque tal vez se confunda con la I de corriente, ¿listo? Cuando aparezca P sub S acompañada de una I en la guía, se está refiriendo a la intensidad de radiación, que se está o se debe medir con un pirómetro. Esta ustedes ya vieron, entonces si tengo también datos de voltaje y de corriente, soy capaz de medir la potencia que está, digamos, disipando la carga. Listo, eso es todo. Ahora sí, vamos a Pivot. Listo, parados en el segundo video después de este. Recuerden, el primero es una demostración de cómo funciona. Le pueden reproducir y pues nada, van a ver en qué consistió el experimento. Se los pongo aquí para que lo vean. Listo. Listo, este es el pirómetro. Está conectado a una pantalla con un celular, es decir, que esta pantalla nos registra las medidas de este aparato. También tenemos el amperímetro que nos mide corriente y el voltímetro conectado en paralelo a esta resistencia. Este es un potenciómetro que en últimas es una resistencia variable. ¿Listo? Ahora sí, pues nada, cuando uno se fija en cómo está al principio, ¿sí? Lo que pasa es que aquí hay digamos, hay voltaje cero y aquí hay una corriente. Si ustedes se fijan es como de 260 miliamperios. Entonces, lo que está diciendo esto es que si aquí hay voltaje cero, lo que pasa con este es que es como si actuara como un cable, ¿listo? Es decir, aquí no hay resistencia. Listo. Ahora sí, lleno la columna con los datos de voltaje y corriente y para calcular la potencia me voy aquí. Ustedes les debe aparecer eso vacío, claro. Le dan Change Column Formula y multiplican voltaje por corriente. Solo lo tienen que hacer una vez porque pues esto significa que toda esta columna se calculará con los datos que ustedes tengan de voltaje y corriente. La resistencia se calcula pues a partir de el voltaje dividido entre la corriente, ¿listo? Eso le va a dar a usted la resistencia. Ahora veamos si eso tiene sentido, pues la potencia me está diciendo que es cero, pues claro, no tenemos voltaje y la resistencia también es cero y bueno, y además tenemos resistencia cero porque pues si aquí me registra voltaje cero, lo que está pasando es que aquí esto es como si tuviese un corto o bueno, fuese un cable nada más. Listo. Ahora, si ustedes se fijan cuando tomen datos, esto no va a variar sino hasta bien lejos, cuando estemos como por acá, ¿cierto? Entonces yo les recomendaría que, por ejemplo, por aquí eh, tomen datos, qué sé yo, cuando esto varía un poco, pero fíjense que se tuvo que elevar esto como hasta, ¿esto qué son? Como hasta 14 voltios. Entonces yo diría que el segundo dato, pues sea este, ¿listo? Entonces por aquí tengo voltios, tengo 14 voltios, tengo corriente, la corriente sería 250 y listo, ya como había calculado las columnas, pues ya me va a salir. Ahora sí, a partir de aquí lo hago variar más. Por ejemplo, ¿qué tal si me paro en 230?
por aquí 230 miliamperios y por aquí registro que estos son 16 voltios. Listo. Y ahora sí ahora sí voy aquí avanzando. Registro que esto es 200 y por acá ya se van haciendo un poco más indistinguibles. Listo. Eso es normal. 17. Listo. Tienen que tomar las medidas que se puedan. Por ejemplo, yo creo que se alcanzan a tomar 7 u 8 medidas porque resulta que por acá se va haciendo cada vez más indistinguible. Listo. Bueno, tomen las medidas que sean necesarias hasta que esto alcance el mínimo de corriente. Listo. Hasta que esto alcance el mínimo de corriente. Entonces, el mínimo de corriente yo lo alcanzo a detectar como por aquí. O sea, esto es como, bueno, bueno, mínimo de corriente, bueno, yo creo que por acá, ya que ya cuando finalizando el video ya se alcanza a ver como un mínimo de corriente. Listo. Ahora lo que ustedes van a hacer después de tomar estos datos, yo no los tomé completos, va a ser una gráfica. Aquí les va a decir, con dichos cálculos, calcule y registre columnas destinadas para tal cosa y realice un gráfico de potencia versus resistencia. Entonces vamos a ver potencia. Voy por aquí. Listo. Y por acá selecciono la resistencia. Listo, les tiene que dar como una formita así. Si uno hubiese tomado datos continuos, por acá encuentra un pico, pero bueno, yo ya me encontré el máximo. De hecho, más o menos ya sabía qué es lo que tenía que hacer, entonces ya tengo el máximo. Ustedes tienen que tener como una curva parecida acá, como que subo y luego desciende. ¿Listo? Listo, teniendo en cuenta esto, ya puedo decir que esta es la potencia máxima, 3,68 watts. Este. Ese pico, ¿qué es? ¿O a qué hace referencia? Es la potencia máxima que se va a aprovechar por la carga que yo ponga. Por ejemplo, aquí puse listo esta resistencia, pero yo pude cambiarla por un bombillo que tenga la resistencia, que tenga esta resistencia más o menos, y eso me dirá que un bombillo con esa resistencia aprovecha al máximo la energía que le está entregando el panel. Si yo tengo resistencias más bajitas, pues la potencia se está disipando más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Perfecto, ahora ya he calculado eso, faltan los datos del pirómetro. Fíjense que el pirómetro no varía en el tiempo casi, no varía casi en el tiempo, de hecho permanece constante, lo que uno ve son fluctuaciones. Entonces traten de tomar ustedes unas medidas o más o menos estimar el promedio, pero con un solo dato del pirómetro basta. Faltaría, teniendo el dato del pirómetro, que lo registran por aquí, me imagino que lo deben registrar. Bueno, más abajo creo que en el análisis cualitativo se escriba gráficos de potencia, bla, bla, bla. Pero bueno, tienen que guardar el dato del pirómetro por algún lado porque en uno de los análisis se los va a pedir. Entonces, pues yo les diría, tomen como unas 3 4 medidas, no tienen que ser tan rigurosos y sáquenle el promedio a esas medidas y con eso pues obtienen el dato este. Recuerden que estamos por aquí, ¿no? El pirómetro mide intensidad y hay que multiplicarlo por el área del panel. Entonces, para determinar el área del panel, me voy aquí al set de herramientas, saco una regla y fíjense que esto está en centímetros, ¿listo? Entonces, por aquí puedo medir los centímetros hasta acá. Con eso determinaría la altura y multiplicando la altura por el ancho, fíjense cómo la volteé, la agarré por este cosito, por uno de los puntitos y la torcí, le di vuelta al mouse. Determinaría el ancho, ¿listo? Ancho por altura me da área y el área me da multiplicada por la intensidad de radiación P sub S, ¿listo?
Una vez tenga P sub S, pues solamente es cuestión ya de tomar ese PM, que es el máximo. Recuerden que, por favor, les recuerdo encarecidamente esto, que es el máximo de este gráfico, pues ya tienen datos de eficiencia. Listo, entonces eso es todo, por lo menos en cuanto a lo que tienen que hacer de datos. Fíjense, ya les voy explicando cada vez menos, pero igual más o menos tienen que ya ir viendo qué es lo que tienen que hacer. Y listo. Ahora me dice que escriban los gráficos de potencia versus resistencia que obtuvo. Más o menos tienen que tener gráficos como lo siguiente. Entonces van por aquí, grafican potencia y resistencia y van a tener gráficos como así. Hay un fenómeno físico que lo describe. Esta es una... si no estoy mal, esto es... radiación de cuerpo negro. Es una gráfica de radiación de cuerpo negro. Bueno, es como darle para darle un plus. Es parecido, de hecho. Pero bueno, si ustedes se fijan van a tener esto. Entonces lo único que me está diciendo es que la potencia varía en función de la resistencia y que la potencia tiene un punto óptimo para ser aprovechada, que se alcanza con una resistencia, digamos que está como por aquí, la cual debería tener el aparato que conectemos, ¿no? Esta es la resistencia del aparato que conectemos. ¿Por qué? Porque debería ser, pues por cuestiones de eficiencia, ¿no? Es donde más se aprovecha la potencia. Y esta sería la potencia PM. ¿Listo? Este puntito. Ujú. Perfecto. Ahora me dice cuáles son las potencias máximas entregadas por los paneles en cada video. Aquí pues las enlistan. Me dice también cuál es la potencia entregada por el sol a los paneles en cada video. Pues los enlistan también porque recuerden que esto, pues listo, esto, a ver, tal vez esto varía en función de si hay una nube incluso pasando y no deja pasar tanta radiación. ¿Listo? Entonces en cada video va a ser esto diferente. Uno trata de que en un video o en una toma de datos esto sea constante, pues aprovechando de que no haya el paso de una nube o si la nube está pasando, pues que sea solamente esa nube y que no se engrose y deje pasar menos luz. Entonces, pues esa es la cuestión allí. ¿Qué otra cosa? Me dice cuál es la potencia entregada por el sol a los paneles en cada video que seleccionó. Bueno, entonces recuerden la potencia, cómo se calcula. Se calcula intensidad por área. ¿Listo? Tienen que medir diferentes áreas para cada panel. Me dice que con los datos anteriores determine la eficiencia de los paneles. Ahora sí tendrían que calcular este cociente que les puse aquí. ¿Listo? Finalmente nos dice discuta los resultados obtenidos y se acabó. Las conclusiones, otra vez, les recuerdo, conviertan en pregunta los objetivos. Formúlenlo en preguntas y traten de responderlo usando los datos que se encontraron. Listo, entonces eso sería todo. Que estén muy bien.